Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios. Orando por todos, ese es nuestro tema que vamos a tratar en esta tarde. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene propósitos definidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, para capacitar, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer con la palabra de Dios. Y una de las responsabilidades de un pastor es precisamente hacer eso, enseñar, instruir, corregir, etcétera. Dentro de este tema que voy a tratar con ustedes, les contaré que hace unos meses atrás, a finales del año pasado, recibí un correo de un hermano. No lo conozco yo, así si estuviera aquí, pues no sabría identificarlo, o no sé si viene aquí, no sé. Pero este correo era un escrito donde me cuestionaba y me decía que por qué yo mencionaba al innombrable, al presidente López Obrador. Yo dije, caray, trae problemas. Y decía cosas como que yo no debía ni de nombrarlo porque es un dictador y porque un montón de cosas. Dice, yo sigo sus enseñanzas, pero yo no estoy de acuerdo que usted lo mencione. Entonces yo dije, mira, qué cosa. Entonces yo le respondí y le quiero leer la respuesta que yo le dije o le hice ante el cuestionamiento. Le contesté así. Le dije, mira hermano, en mis 45 años de predicar el evangelio, he citado a innumerables personajes, entre otros Aristóteles, Platón, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Fidel Castro, Adolfo Hitler, Nayib Bukele, Margaret Thatcher, Séneca, Carlos Marx, Stanley y un larguísimo etcétera. Digo, los que ya tienen años aquí dirán, no, pues sí, ya ha citado un montón. Bueno, citar a estos y otros más no me hace comunista. Si yo cito a un comunista no me hace comunista, ¿verdad que no? Por supuesto que no, o sea, puro sentido común te lo dice. Si yo cito a un dictador, no me hace un dictador, y mucho menos que esté a favor de un dictador. Tampoco si yo cito a un hindú me hace hindú, si cito a un ateo no me hace ateo, si cito a un filósofo pues no me hace un filósofo, si cito a un racista no me hace racista, si cito a un priista no me hace priista, por el amor de Dios, si cito a un panista no me hace panista, si cito a un morenista del partido Morena no me hace un morenista. ¿Me están siguiendo? Como predicador, la respuesta, como predicador, decía yo, citar a un presidente como López Obrador me parece lo más normal. Porque lo que yo cité, yo estaba dando un tema y dije, no, yo voy a decir como dice el presidente López Obrador, no somos iguales. Y eso a alguien le pareció grave que yo lo citara. ¿Sí? Pablo citó a filósofos griegos en la Biblia, ahí en el libro de los Hechos. Citó, por ejemplo, a Epicteto. Él es un estoico muy reconocido dentro de la filosofía estoica, pero el hecho de que Pablo citó a Epicteto no lo hace estoico a Pablo, ¿cierto?
Sin embargo, los que me conocen bien, decía yo en la respuesta, saben que siempre he rechazado la amistad de los políticos que me han buscado para ayudarles a hacer proselitismo en tiempos de elecciones, como que a este año es de elecciones locales y federales. Pues al rato ya van a empezar, oiga pastor, mire, si nos deja decir unas palabritas a usted para convencerlo de que vote por él, pues mire, le ayudamos y bla, 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 bla. Aquí nunca se ha subido un político, ni se subirá. Eso no le contesté, eso es le estoy diciendo a usted. O sea, lo que estoy diciendo es que los que me conocen bien saben que siempre he rechazado la amistad de los políticos, quienes sean, no me interesa. Jamás haría proselitismo por ningún panista, le contesté. Jamás haría proselitismo por ningún priista, tampoco por ningún morenista. La opinión negativa que usted tiene del presidente López Obrador es válida y es respetable, es muy suya. Si a usted no le cae bien, pues ese es problema suyo, no es problema mío. La opinión que yo tenga del presidente López Obrador, sea buena o sea mala, pues también es válida, ¿no? Y respetable, porque también yo tengo el derecho de opinar, ¿no? O de tener un concepto de alguien. Bueno, continúo. Desde que yo recuerdo, he orado por los presidentes en turno, aunque no haya simpatizado con su forma de gobernar. Eso es lo que me enseña a mí la Biblia. Desde que me convertí a Cristo en el año 1976, échele cuentas, a mí me enseñaron a orar por nuestros gobernantes. Oré bastante por el entonces presidente de México, cuando yo me convertí, era Luis Echeverría, que fue acusado de una matanza de estudiantes en 1968. Sin embargo, yo oraba por él. Luego llegó López Portillo y oraba por él, aunque no estuviera de acuerdo con su gobierno. Pero a mí me enseñaron a orar por mis gobernantes. Enseguida, después, 6 años posteriores, llegó Miguel de la Madrid y oré durante 6 años por él. Después llegó Carlos Salinas de Gortari, que robó a manos llenas, pero yo seguía orando por él. A mí la Biblia no me dice si lo hace bien, si lo hace mal, dice tú ora por tus autoridades, y yo oraba por él. Luego llegó Ernesto Zedillo, el que dejó endeudado el país con un programa llamado Fobaproa, que todavía seguimos pagando, y hasta tus nietos todavía están endeudados y todavía ni nacen. Bueno, yo oré por 6 años por el señor Ernesto Zedillo. Después llegó Vicente Fox, después llegó Felipe Calderón, que según se dice, se robó las elecciones del 2006. Sin embargo, yo oraba por él. Y orábamos por él. Después llegó Enrique Peña Nieto, que según los analistas, es uno, si no es que el peor gobierno que ha tenido México. Bueno, eso dicen ellos. Sin embargo, yo oraba para que Dios lo ayudara. Hoy oro por el actual presidente López Obrador. Si él es un mentiroso, es un comunista, yo sigo orando por él. Si México es otro Cuba, sigo orando por él. O si México es otro Venezuela, sigo orando por él. Si López Obrador ve por los pobres o no, yo sigo orando por él. Si hace grandes obras o no las hace, yo sigo orando por él. Si dice mentiras en la mañanera o dice la verdad, yo sigo orando por él. A mí no me toca juzgarlo, sino orar por él. Eso es lo que me enseña a mí la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia a los cristianos. Y yo soy un cristiano. ¿Sí sabía que soy un cristiano? Yo respeto al presidente actual como he respetado a los otros. Oro por el presidente en turno,
porque eso es lo que Dios me ha enseñado a mí y eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes, conforme a lo que dice la misma Biblia, que es la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces, el hecho de que yo haya tomado esta carta, no estoy diciendo el remitente, mi idea o mi propósito, pues no es para nada pues ofender a alguien, porque ni lo conozco, no sé ni quién es, y omito el nombre precisamente para evitar cualquier cosa. Quiero aprovechar esto que coincidió con la línea de enseñanzas que estamos llevando para enseñarles, hermanos. Eso es todo. ¿Se puede usted imaginar a los primeros cristianos, yo seguía en la respuesta, orando por Nerón, por instrucciones del mismo apóstol Pablo, a pesar de que Nerón masacró a miles de cristianos y sin embargo les dijo que oraran por el gobernador? Y le escribió a Pablo, Pablo le escribió a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y yo le respondía, me parece extraño que usted diga que siga mis enseñanzas y me cuestione sobre López Obrador. Quiere decir que ha oído 3 enseñanzas. Yo respeto al actual presidente de México, y si el próximo presidente o la próxima presidenta, quien sea, pues lo más seguro es que sea una mujer, ¿no? Téngalo por seguro que voy a orar por ella, porque esto me enseña la Biblia, a orar, respetar a mis gobernantes. Esto me enseña a mí la Biblia. Y le puse ahí Romanos 13:1. Pablo lo escribió también a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten o se rebelan o juzgan o critican sin ton ni son, acarrean condenación para sí mismos, o sea, castigo, no solo de las mismas autoridades y transgreden las leyes, sino de Dios mismo, que fue el que permitió y los puso ahí. Entonces, como cristiano, le dije a este hermano, lo invito a orar por el presidente López Obrador. ¿Acepta la invitación? Y pues hasta ahorita no ha recibido respuesta. O sea, ¿qué pasó? Algo hay en el corazón de este cristiano. A mí me preocupa, a mí como pastor me preocupa, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿debemos orar por nuestros gobernantes independientemente de lo que ellos crean? Les estoy preguntando. Claro. ¿Debemos orar por nuestros gobernantes independientemente de lo que ellos hagan y cómo lo hagan? Sí. Eso es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que yo les quiero enseñar. Y vamos a estudiar brevemente 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, donde dice Pablo, exhorto ante todo, o sea, les animo a que hay algo muy importante dentro de la vida cristiana, es lo que está diciendo Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué es una rogativa? La palabra griega que se traduce por rogativas tiene la idea fundamental de que el cristiano, en este caso, tiene un sentimiento, un sentir de ver una necesidad apremiante en alguna persona o en algunas personas, como por ejemplo
la necesidad principal de todo ser humano es la salvación, ¿no es cierto? Entonces, rogar por la salvación le ayuda más a un presidente, a un gobernador, a un pastor, a un padre de familia, le ayuda más que oren por él a que le hagan memes, a que se burlen de él, a que lo juzguen, lo critiquen, su forma de ser o de hacer las cosas. Le ayuda más, a mí me ayuda más que oren por mí a que me vean mis errores. Me ayuda más, créanmelo. Pero el que está ubicado y ora en lugar de juzgar a mansalva, o acuérdense que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Pero quienes oran y están bien ubicados son bendecidos por Dios en su corazón, en su espíritu. Y se ubican y tienen entendimiento y tienen revelación y entendimiento de muchas cosas espirituales. Contrario a los que hablan solamente por hablar. Entonces, ¿ustedes creen que el presidente necesita ser salvo? ¿Su esposa? ¿Su gabinete? ¿La gente que está ayudándolo? Por supuesto que sí. Por supuesto que tiene esa necesidad. Todo ser humano tiene esa necesidad. Y una rogativa es precisamente ese sentimiento que debe tener el cristiano de ver una necesidad apremiante como es la salvación. O cuando ves que está en una situación, alguna persona, en que humanamente no se puede hacer nada. Y rogativa tiene la idea también de ser una oración específica para casos específicos. Entonces nosotros acudimos al que todo lo puede para que ayude en su misericordia a los que no podemos todo. Entonces siempre es mejor orar por los demás, ¿sí o no? Siempre. Por ejemplo, ustedes creen, a ver, un ejemplo. ¿Ustedes creen que es fácil llevar las riendas de un país? Bueno, algunos no pueden ni con su familia, ni siquiera pueden gobernar a su esposa ni a sus hijos. Y son los que más gritan. No, si yo fuera, debería de hacerle así. Yo cada vez que veo a alguien así muy consistente en eso, así, no, y se burla y escribe en Facebook y todo, veo a su familia, no, nomás porque tiene boca. Si es difícil llevar una familia, es difícil llevar un negocio. ¿Cuántos tienen negocio? ¿Es difícil? Claro, te enfrentas a un montón de situaciones. Un presidente municipal, un jefe de la policía. ¿Ustedes creen que será fácil llevar otros policías? Un pastor, ¿ustedes creen que es fácil pastorear una congregación? Por supuesto que no. Y hace más bien orar que denostar, que descalificar, divulgar noticias falsas, un montón de cosas que hace la gente. Pero no se nos olvide que somos cristianos. Pablo oraba por algo apremiante que miraba en su raza hebrea, en su nación Israel. Romanos 10:1, fíjate lo que dice aquí. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón, el deseo desbordado de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque miraba a sus líderes, cómo se desviaban, cómo desviaban los caminos del pueblo que debían de dirigirlos hacia Dios, los desviaban de los caminos de Dios. Y él tenía una necesidad apremiante y rogaba a Dios. No hacía memes, ni los divulgaba. Oraba. Créanmelo, hermanos, es mejor orar que criticar.
o juzgar, como si las cosas fueran tan fáciles. Ayuda más que oremos. Y Pablo decía: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. A los Efesios les escribió lo siguiente, Efesios 6:18: orando en todo tiempo, otra vez, orando en todo tiempo, con toda oración o todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu en nosotros, y velando en ello, o sea, en oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que yo no conozco, pero ya es una costumbre en mí que en las transmisiones que hacemos hay un chat donde pueden ellos escribir en vivo o quedan allí comentarios, y yo suelo tomarme un tiempo y revisar. Ya revisé un poquito la de la mañana, de las 8 de la mañana, la reunión, y hay gente que pide oración. Pastor, oren por mi hijo, decía una señora en la mañana, tiene cáncer y se está muriendo, por favor. ¿Te imaginas yo hacerle un meme? Esos que tienen cáncer y se están muriendo no tienen fe. Hermanos, somos cristianos. Tómese también eso y ve, hay mucha gente con mucha necesidad. Y Pablo decía: oren por todos, supliquen. Hay necesidades. Pero luego dice en el versículo 19, Efesios 6:19, y por mí, o sea, oren por mí, decía Pablo. Me ayuda más que oren por mí a que me hagan videos en YouTube diciendo tonterías. Y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo agradezco, siempre le doy gracias a Dios por aquellos que oran por nosotros los pastores. Hay gente que nos dice: pastor, yo estoy orando por usted. Ay, pues yo, la verdad, sí, me bendice mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos que oren por nosotros para que al predicar el Evangelio nos sea dada palabra y sea explicada con denuedo las cosas del misterio del Evangelio, para que Dios nos dé sabiduría para sabérselas explicar y que ustedes crezcan y maduren. Volvamos a 1 Timoteo 2:1. Sigue Pablo diciéndole a Timoteo que estaban bajo el dominio o el gobierno de Nerón, que por cierto él mandó decapitar al apóstol Pablo. Sin embargo dijo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. Hay una distinción. Aquí oraciones habla de oraciones de todo tipo, por cualquier necesidad, a favor de todos. Son oraciones espontáneas que van muy de acuerdo con aquella frase del mismo Pablo que decía: orad sin cesar. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Orad sin cesar. No solo rogativas, oraciones, sino peticiones también. Y aquí peticiones, la palabra griega que traduce peticiones, algunas Biblias lo traducen como intercesiones, y según los entendidos está bien traducida también, intercesiones, oraciones intercesoras. ¿Qué son? Son oraciones personales que yo puedo hacer de manera personal, que tú puedes hacer de manera personal o grupal, como estamos aquí ahora. Oraciones personales o en grupo a favor de otros. La oración de intercesión es un tipo de oración, digamos, mucho más espiritual. ¿Por qué? Porque el que pide por otros es porque se ha despojado de un buen grado y un buen nivel de egoísmo, de solo bendíceme a mí, te pido por mí, dame más a mí, yo a mí, y ya levanta un poquito más la cabeza y ve que también hay otros con necesidades y empieza a orar por aquel, por aquella persona, por el policía, por el doctor que va a operar a su hermana,
qué sé yo, porque ya se despoja de estar ensimismado. Y ese es un nivel de oración al nivel de Jesús. La oración que pide por otros. Pero esta oración de intercesión es una acción consciente y voluntaria del cristiano, que sabe del bien que puede hacer al interceder por otros, olvidándose de sus propias necesidades. Mira, siempre que estés en una situación así apremiante, difícil, tú donde ay, no quisiera que a nadie le pasara esto que yo estoy viviendo, acuérdate de esto: siempre habrá otros que están peor que tú, siempre. El problema con esto es que cuando estamos viviendo alguna situación difícil, se nos hace lo peor y nada más pensamos en nosotros. Esto me está pasando a mí, ay pobre de mí, ay pobre de mí. Hay un ejercicio espiritual que yo en lo personal hago, que me ha funcionado a través de los años, y se los he compartido en otras ocasiones. No sé si lo han agarrado, pero es este. Cuando yo estoy en alguna situación apremiante, envuelto ahí, cualquier prueba, aflicción, lo que sea, pues estás ahí, ay. ¿Y saben cuál es el ejercicio espiritual que hago? Yo le llamo el ejercicio de la rana René. Ah, caray, pues ¿cuál es ese? ¿Está en la Biblia, hermano? Sí, está en la Biblia. Porque yo estoy sufriendo, pero luego veo algunos personajes de la Biblia como Job, y lo veo y se me pasa. ¿Sí entendieron, verdad? Ay, estoy pasando eso, pero luego veo lo que le hicieron a Pablo y digo, ay no, yo no he llegado a eso, y ya se me pasa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que está sufriendo más que yo. Cuando tú logres ver más allá de ti mismo, vas en buen camino hacia la madurez. Porque ya, aunque tú estés como estés, sin embargo, tú levantas tu cabeza y ves al otro y dices, ay Señor, ayúdalo, ayuda a aquella señora, a este niño, Señor, a este joven, a esta señora, ayuda a este país, ayuda a estos habitantes de este país. Anoche estaba viendo las noticias que en Chile hay unos incendios y ya quién sabe cuántos muertos hay. Yo tengo amigos y hay hermanos y hay casas de oración en Chile, ni modo de quedarme ahí nada más viendo. ¿Me explico? Siempre va a haber gente que está más mal que nosotros o pasándola más mal que nosotros, y debemos de salir de nosotros mismos para ver e interceder por otros. Hay un ejemplo en la Biblia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos le dan gracias por la vida de Jesús, nuestro Salvador? Es nuestro máximo ejemplo. Momentos antes de que Él fuera prendido para ser llevado a la cruz, Él habló con uno de sus discípulos en Lucas 22:31 y le dijo el Señor: Simón, es decir, a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Escucha bien, aquí quiero meter el paréntesis para explicar. Pero yo he rogado por ti. Estaba a punto de ser prendido en el huerto y ser llevado al sufrimiento que padeció por nosotros. Si él fue un humano como nosotros, sin embargo, se despojó a sí mismo. ¿Entienden? Y para ayudar a otros, aún en medio de su tragedia, dijo, pero yo he rogado por ti. Ese es el nivel que yo quiero para mí, en primer lugar. Ese es el nivel que yo quiero para mí. Que es, como esté, no me centre yo en mí, sino que vea. Eso es lo que me ha mantenido en el ministerio, créanmelo, hermano. Hay estadísticas que hablan que más
de 500 pastores renuncian al ministerio al mes, cierran sus iglesias, frustrados y amargados, porque reciben más críticas que oraciones a su favor, entre otras cosas. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, se puso a orar por él y momentos después él iba a ir a la cruz. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, estaba pensando en el bienestar de otros, pero se despojó a sí mismo e intercedió. Qué ejemplo de nuestro Señor. Yo quiero ser como él. Yo no sé usted, si quiere ser como algunos youtuberos que andan ahí hablando nomás porque tienen boca y porque pueden agarrar una computadora. Qué vergüenza, da pena. Hay que orar por ellos. Y créamelo, yo oro por algunos de ellos. Les ayuda más la oración. Señor, abre los ojos, abre el entendimiento, que ya le pare. Y en lugar de estar allí sembrando rencor y amargura en los corazones de los mismos cristianos, oigan, ¿qué les parece si mejor nos ponemos a orar por el gobernador, o por el presidente, o por la esposa del presidente, o qué sé yo? Ayuda más, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un tiempo en la historia de Israel, en los tiempos de un profeta llamado Ezequiel, en que una vez más los israelitas tomaron los caminos equivocados, se desviaban, desobedecían a Dios, se volvían orgullosos, prepotentes, habladores, calumniadores. Y hay un episodio allí que a mí me impacta por lo que dice, que quiero leerlo. Es en Ezequiel capítulo 22 versículo 29, donde dice que el pueblo de la tierra, refiriéndose a Israel en este caso, fíjate, los mismos creyentes usaban de opresión, o sea, oprimían a sus semejantes y cometía robo, se estafaban, se robaban entre ellos. Era una cosa terrible. Al afligido y al menesteroso le hacían violencia, muy parecido a lo que sucede hoy, ¿a poco no? Dice, y al extranjero oprimía sin derecho. Y fíjate el versículo 30, y busqué, y yo subrayo esa frase porque es Dios diciendo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé porque estaba en la computadora. No estaban en lo que tenían que estar haciendo los creyentes de ese tiempo. Y si no lo hallé, los busqué y no encontré a uno solo, no lo encontré. Eran todos contra todos. Y no lo hallé. Por tanto, dice, derramé sobre ellos mi ira. Fíjate hasta dónde tu oración puede ayudar. Dios, dice la Biblia, que es un Dios de justicia, y todo el que violenta sus leyes tiene que recibir el castigo de Dios. Pero Dios se complace más en hacer misericordia que en hacer juicio. Pero Él espera que uno que tenga la misma actitud de Jesús, como la que tuvo Jesús con Pedro, y se ponga en medio para que no se derrumbe todo lo demás, hace más bien. Y Él sigue buscando, sigue buscando. ¿Encontrará en ti alguien que se preocupe por los demás? Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. O sea, les cayó el juicio, pero no hubo uno que se pusiera entre Dios y los enjuiciados, que dijera, Señor, así como Abraham, cuando dijo, ¿sabes qué? Salte de ahí porque voy a destruir estas ciudades. Y dijo Abraham, Señor, no, pero si hay 50 justos ahí, ¿cómo los vas a destruir? Dice, pues si hubiera 50 no la destruyo. A ver, ¿dónde están? Pues no había.
Y le fue bajando 20, 25 y no había, pero ahí estaba Abraham intercediendo. Ayuda más el intercesor que el calumniador o el que se burla. Hace más orar. Gracias a Dios, gracias al Padre por su Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Por muchas cosas. Pero entre esas tantas cosas hay una que quiero mencionar, que viene a colación para el mensaje. Nosotros como seres humanos necesitábamos que alguien se interpusiera entre el juicio de Dios y nosotros. ¿Y saben quién fue ese? Jesús, el Hijo de Dios. Se interpuso. Él fue el que dijo: Padre, he aquí para hacer tu voluntad. Yo iré a la cruz por todos ellos. Qué corazón de Dios, porque de tal manera, por eso dijo Juan, porque de tal manera, no había manera de explicarlo mejor que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que se puso en medio, en lugar de nosotros, que nosotros merecíamos la muerte, el castigo, pero Él se puso en medio, puso su vida. Y en Hebreos dice algo de este sacerdote intercesor que es Jesús en la actualidad. Dice Hebreos 7:22: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes, los del linaje levítico, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, o sea, morían y pues heredaban. Los del linaje de Leví heredaban el sacerdocio por mandato de Dios, y al morir pues no podían continuar, tenían que dejar a otros. Pero luego dice en el 24: mas este aquí es Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. De hecho, la función principal de un sacerdote era ponerse entre el pueblo y Dios. Aquí estaba Dios, aquí estaba el pueblo, aquí el sacerdote se ponía en medio. De hecho, la palabra sacerdote significa puente. Era como el puente sobre el que todos debían caminar encima para llegar a Dios, y el sacerdote para acercarlos a Dios, para hacer un puente. Y una de las funciones de un sacerdote en el antiguo pacto era ese: acercar al pueblo hacia Dios. Pero como somos seres mortales, necesitábamos un sumo sacerdote que no muriera. Murió, pero resucitó y vive para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, y este permanece para siempre. Entonces, fíjate, en la actualidad Él sigue deteniendo el juicio contra la humanidad, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que lo conozcan y se salven. Ese es el corazón de Dios. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Jesús, como sacerdote, como puente, se acercan a Dios. Y mira lo que sigue: viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz, ya todo ensangrentado, golpeado, escupido, todo? Y ve a la muchedumbre y hace una oración de intercesión en medio de su dolor y dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mira esa oración, no te imaginas el poder que tiene. Cuando alguien abuse de ti, cuando alguien se pase contigo, haz esa oración. No te fijes tanto en: ay, me hirió, ay, qué malo, pobre de mí. No, Padre, perdónalo, no sabe lo que está diciendo. Padre, perdona a esta señora. Sí, híjole, tiene una lengua de serpiente.
Sí, sí, Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Ten misericordia de ella, porque le viene un juicio y yo no quisiera, porque tú no quieres que el impío perezca. Pues yo tampoco debo querer que el impío perezca. Entonces me despojo de lo mío y oro por el que necesita semejante oración. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Qué mejor, ¿no? Uno que siempre está intercediendo por nosotros y por el mundo entero. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso es que Pablo enseñó a orar a los cristianos. Les enseñó a interceder por otros. Por eso les escribió a los que estaban bajo el régimen de Nerón y les dijo, ¿alcanza a ver la perspectiva sobre la que Pablo actuó? En base a lo que Jesús era e hizo y cómo él vivió. Por eso dijo, volvamos a 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de todo tipo y acciones de gracias. Estas acciones de gracias son de gratitud por lo que Dios hace a favor de los demás cuando oramos por ellos, y también lo que hace por nosotros. Y tenemos que ser agradecidos, hermanos, no se les olvide. La palabra de Dios también nos enseña a los cristianos a ser agradecidos. Den gracias en todo, den gracias por todo. Toda buena dádiva, todo don perfecto les es dado del cielo. Hace unos días visitaba a un hermano que está pues ya agonizando, ya es anciano y tiene un cáncer terminal. Y fui a orar por él y hablé con él. Y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Y me mira en su cama allí acostada y me dice, estoy bien, pastor. ¿Estás listo? Sí, me dice. ¿Tienes paz en tu corazón? Sí. ¿Cuántos años tienes? 82, me dijo. Pues tienes una buena cantidad. ¿Y cómo ha sido tu vida? Y se hizo un esfuerzo por sonreír, pero lo hizo. Se sonrió y dijo, Dios me ha bendecido. Así me dijo. He tenido una buena vida, Dios ha sido bueno. Son muchos años, 82. Si me quiere dar otros 20 está bien, dice, porque yo creo que Dios hace milagros. Yo le dije, yo también creo que Dios hace milagros, pero si Él ya te llamara, ¿qué? Estoy contento. Dice, mire, cada día que amanece, esas dos ventanas por ahí se meten directo los rayos del sol, y le doy gracias cada que amanezco. Cuando abro los ojos, digo, Señor, ¿dónde estoy? Y ya veo las ventanas, todavía estoy vivo. Señor, gracias por este nuevo día. Me duele mucho, pero tu gracia me sostiene. Hijo, según yo fui a ministrarlo y salí bien ministrado. Y yo, de veras. ¿Por qué? Por alguien que está bien ubicado. Y si aquí oro por los demás, porque sé que hay otros, hay mucha gente que sufre, y le doy gracias a Dios. Ahora fíjate, Pablo exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Qué dice el versículo? Por todos los hombres. ¿Por cuántos? Todos. Es decir, incluye a todo ser humano, de toda tribu, lengua y nación, y todos son incluidos. Deben ser incluidos en nuestras oraciones. Por eso es que en el cristiano no debe existir la discriminación ni la segregación. Y oramos. Miren, yo hace unos días hice algunas oraciones por el Papa católico. ¿Por qué? Porque entiendo, no sé, pero siento algo tan fuerte. Siento el corazón de muchos católicos que al oír la noticia de que ya aceptan que se casen los del arco iris. Ahorita hay muchos católicos bien mal, están muy turbados, porque su líder se está torciendo de la doctrina cristiana.
Bueno, yo no sé tú, pero a mí eso porque hay mucha gente que busca a Dios, que ama a Dios ahí, ¿o no? Entonces, ¿cómo para que se les quite? ¿Cómo? No, ¿cómo? No. En nosotros no cabe eso. Y yo, Señor, pues ayúdalo, o sea, ilumínalo en una de esas eventuales ojeadas a tu palabra, que léalo. Porque depende la salvación de millones de personas, porque es su líder. Imagínate que en lugar de orar, le hago un meme al Papa. Ay, no. La verdad que los cristianos de hoy estamos en un nivel muy bajo. Lo digo con dolor, muy bajo. Es más, quizás me esté extralimitando al decir lo que voy a decir, pero me parece que algunos ni a Dios lo conocen, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque se comportan todo lo contrario a lo que Jesús vivió e hizo y nos dio ejemplo. El mismo Pablo, Pedro, y hacen todo lo contrario. Bueno, a mí eso me tiene bien afligido. O sea, siempre estoy pensando y digo, imagínense que yo salgo con una de esas. ¿Saben qué, hermanos? Pues el próximo domingo los invito a una boda. Aquí voy a casar a 2 muchachos. ¿Qué? ¿Está bromeando? No, hay que ser amorosos con ellos, hay que aceptarlos. A ver, ¿qué? Yo sé que muchos, le agarraban su computadora. ¿Ya viste lo que dijo Chuy Olivares? Sí, ese siempre ha sido un apóstata, es un hijo del diablo. Yo necesito que oren por mí para volver a los caminos de Dios, que fue lo que Dios le reclamó a Ezequiel. Busqué uno que ya volviera a mis caminos, que se interpusiera para no derramar juicio sobre Dios, pero no lo hallé. Todos en su chat, en su paginita de Facebook, diciendo y haciendo tonterías, pero ni uno me encontré. Dice Pablo, no, todo esto, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora, aquí es importante notar y hacernos la pregunta, ¿por qué estas oraciones, estas peticiones, etcétera, incluye de manera tácita, clara, contundente, que oremos por los reyes? Otra versión dice que oremos por los que nos gobiernan y por todos los que están en eminencia, o sea, que tienen puestos de dirección de todo tipo, no solo político, sino de todo tipo. Que oremos por ellos, que hagamos oraciones rogativas por todos estos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A ver, Pablo, ¿cómo se te ocurrió escribir esto estando bajo el gobierno de Nerón? ¿Por qué les dijo para que vivan quieta y reposadamente? Porque el que intercede por el dictador, en este caso Nerón, lo primero que sucede en el intercesor es que Dios blinda su corazón. Y eso es algo milagroso, que Dios cuide tu corazón. El primero que es bendecido es el intercesor. ¿Por qué? Porque está cuidando su corazón. Al bendecir al que lo maldice, al que lo oprime, lo bendice e intercede por él. Hermanos, ese es el cristianismo en palabras bien sencillas y en definiciones muy sencillas. Tú puedes estar en la peor de las situaciones, pero si intercedes y oras, tú puedes tener toda la paz del mundo que Dios da. Les voy a decir algo. Yo sé que más de uno lo va a sacar del contexto, pero es inevitable, ¿no? Que a veces muchas cosas.
Pero escuchen bien lo que voy a decir. En una ocasión estábamos en una reunión de pastores aquí en la ciudad. Iba a venir el Papa Juan Pablo II. Iba a visitar Guadalajara. De esto ya hace años. Entonces un pastor dice: ¿ya se dieron cuenta quién viene? El anticristo, dijo. Yo dije, pero, y continúa, ¿no? Vamos a orar, dice. Vamos a orar para que no llegue. Y todos, sí, vamos a interceder. Y yo, bueno, y ya empezaron a orar. Y el que empezó con todo el borlote, dice: Señor, que se caiga el avión. Así, literal. Que se estrelle el avión y se haga pedazos ese hijo del diablo, el anticristo, que adora imágenes y que quién sabe qué. Yo sentía bien feo. Pero ¿saben cómo yo oraba? Yo oraba, decía: Señor, guárdalo. Yo sé que más de uno lo va a interpretar mal, pero ¿cómo le vamos a desear a quién algo mal, hermanos? Somos cristianos. Y un pastor hablando de esa manera, nadie me lo contó, yo estaba allí. Increíble. Y luego tenían una televisión prendida, y ándale que aterriza el avión. Y luego le hace Padre, que se caiga de las escaleras. Yo dije, no, esto es de plano, no. Entonces hubo un momento que yo les dije: oigan, ¿saben qué? No está bien. ¿No está bien qué? Pues no, es que no podemos estar haciendo eso. En ese tiempo yo ya había descubierto algo. Cada vez que el Papa venía a México, esta congregación crecía. Y yo decía: pero Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo: ¿por qué? Porque la gente tiene necesidad de Dios, y viene su líder y les exacerba eso, pero se van y los dejan todos vacíos. ¿Cuántos de ustedes eran católicos? Levanten su mano. Ya, fin, vámonos. Yo les dije a esos pastores, les dije: miren, para nosotros, para Casa de Oración, cada visita de ese líder, del Papa, siempre ha crecido Casa de Oración. No, estás loco. ¿Cómo? Me decía. Bueno, ahí está la prueba. Y yo mismo platiqué con un montón de ustedes. ¿Cómo llegaste aquí? No, es que cuando vino el Papa, dije, o sea, yo oraba por él. Yo no oré que el avión se cayera. ¿Cómo voy a orar así? Por el amor de Dios. ¿Qué es eso? ¿Eso enseña la Biblia? Algunos deberían de cerrar su Facebook. Es en serio. No pueden con él. Se la pasan haciendo y diciendo cosas que ofenden a Dios. Te tienen controlado. Ya no hablas, pero se puede hablar también con las teclas de una computadora. Oren por los reyes, por los que están en eminencia. El mismo Pablo, en Romanos 13:1, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, escribió lo siguiente. Fíjate, esta traducción como dice: todos deben respetar la autoridad del gobierno. ¿Qué debemos hacer? Pregunta: ¿tus acciones son de respeto? No, es que yo no soy morenista. No te está diciendo si es de un partido. No. Te está diciendo que lo debes de respetar, porque Dios lo puso ahí, te guste o no te guste. Y si tú te pones en contra y le haces memes y envías falsas noticias, te estás metiendo en una bronca. Te lo estoy diciendo de corazón. Te estás embroncando con Dios, porque es Dios el que lo puso. Miren lo que dice: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Claro, ellos en su ignorancia, muchos de ellos, la mayoría, no saben que Dios les delegó esa autoridad. Y si ellos abusan, ese es problema de ellos. Con Dios un día le van a rendir cuentas, pero no es asunto de nosotros. Fíjate lo que dice: los que están gobernando ahora
fueron puestos por Dios. ¿Por quién fueron puestos? Por Dios. Por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Ya te lo advertí, ya te lo dije. No digas, no, a mí nunca me dijeron. Creo que les estoy enseñando sana enseñanza para que guarden y cuiden sus corazones. Para el próximo gobernador, para la próxima presidenta, sea de tus simpatías o no, eso es irrelevante para Dios. Dios lo que ve es la salvación, la necesidad que hay. Y cuando alguien está en eminencia o en cargo de cualquier tipo que sea, es responsable delante de Dios de darle cuentas. Por eso Pablo decía, hay que orar por ellos. Oye, Pablo, no faltaba ahí el cristianoide, ¿verdad? Que le dijera, oye, Pablo, pero pues Nerón nos quema vivos. Bueno, la historia narra que el perseguidor más atroz que tuvieron los cristianos fue Nerón. Mató miles de cristianos, no solo arrojándolos al Coliseo romano, sino también sacrificándolos, martirizándolos. La historia cuenta que él los ponía en postes, los llenaban de brea, les acercaban la lumbre y los prendían vivos. Y la historia también dice que Nerón se desconcertaba y gritaba y se jalaban los pocos pelos que tenía en la cabeza, qué sé yo. Y porque no entendía, ¿por qué cantan? ¿Por qué cantan? Decía, porque él quería hacerlo sufrir, porque odiaba a Cristo. Y estos morían cantando, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado, bendecimos al Nerón. No al perro, sino al Nerón. Bendecimos a Nerón, Señor, mira cómo nos tiene, pero Señor, no le tomes en cuenta, hazme favor. Y hoy oigo un montón de cristianos, ya estamos como Cuba. No sea mentiroso. ¿Estamos como Cuba? Entonces, ¿de dónde sacan eso? Ahora, ya con eso, ya ves, ahí está, ya diciendo que, hermanos, es que tampoco podemos echar mentiras. Son mentiras lo que se dice. No solo de él, de muchos otros. Como se dicen mentiras de pastores y calumnias también hacia pastores o cualquier líderes. A ti como padre de familia, simple y sencillamente, te levantan falsos a veces tus mismos hijos. No es nada fácil. Por eso es que Pablo dice, no, miren, mejor vamos a orar unos por otros. Volvamos rápidamente a 1 Timoteo 2:3, porque dice, o sea, rogativas, oraciones, etcétera, porque esto es bueno. ¿Qué dijo Pablo? Porque esto es bueno, lo otro es malo. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo quiero agradar a Dios. Y quiero hacer lo bueno. Y eso les quiero enseñar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tito era otro de los, pues digamos, allegados del apóstol Pablo, y le escribió también, porque se daba cuenta que los cristianos andaban en sus rollos como ahora. O sea, esto se escribió porque había situaciones muy semejantes a las que vivimos hoy. Y le escribe Pablo a Tito en una carta que se llama Tito, el capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo, o el lenguaje que habíamos dicho, simplón. Fíjate lo que le dice. Ahora, es otro contexto, es otra ciudad, es otro grupo de cristianos. Y mira lo que les dice: recuérdales a los hermanos de la iglesia que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país, que sean obedientes en todo. Ese todo tiene su límite,
hasta donde no sea que nos hagan violentar la palabra de Dios. Quiero adelantarles algo. Tengo una serie ya preparada que trabajé en ella por bastante tiempo, pero esa serie tiene 4 años ahí guardadita. ¿Por qué? Porque voy a hablar del asunto político, de la política y el cristianismo. Me tomó muchas horas de estudio y de investigación y me aguanté. No saben las ganas que tenía de predicar, pero me tuve que aguantar. Y lo logré, porque hoy este año es el año de elecciones federales y en Jalisco elegimos gobernador. No quiero abundar más en esto ahorita, necesito terminar el mensaje que estoy dando, pero es importante ese mensaje, porque yo veo el día de hoy a un montón de pastores más políticos que pastores, y la gente en las iglesias más politizada. Yo no estoy en contra de la política, porque somos seres que necesitamos de políticas y de política, pero no debemos mezclar las cosas de Dios con las cosas de la política, porque si la solución, ahí les va un adelantito y luego ya me sigo para terminar. Si la solución para los seres humanos fuera la política, Dios hubiera mandado a un político, pero mandó a un Salvador a morir en la cruz. Punto. Sigo para terminar. Recuérdales a los hermanos de la iglesia que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país, que sean obedientes en todo y estén siempre dispuestos a hacer el bien, que no hablen mal de nadie ni discutan. Esto de hablar mal de nadie ni discutan es en el contexto de recuérdales a los hermanos que obedezcan a los gobernantes y a las autoridades de su país, donde estén, que no hablen mal de ninguno de ellos, ni discutan, Mire, hubo un tiempo, hará unos 15 años, 20 años, en que aquí en Casa de Oración estaban los líderes de 3 partidos políticos. Era del PAN, del PRI y no recuerdo el otro si era Movimiento Ciudadano, no recuerdo la verdad, pero eran los líderes de jóvenes de esos partidos en el estado. Aquí venían, todavía uno que otro anda por ahí, uno sí se siguió más en la política y otros pues ahí andan. Pero estaban aquí y eran los líderes. Un día uno de ellos me dice: oye, pastor, dame chance ahí de decirle a los hermanos que veten por los del PRI. Le dije: no te doy chance de nada, no, ni se te ocurra subirte, porque ahí están los kilos de jitomate para bajar a jitomatazos a los políticos. Aquí no es una tribuna política. Ay, hermano, dame chance. Mira, si te doy chance a ti, le tengo que dar chance al líder de jóvenes de la juventud panista. Y no, hombre, olvídate, aquí venimos a aprender de Cristo, no de política, ni hacer proselitismo político. Y esto es tan como adelanto también, porque aquí al rato van a empezar los políticos a llamarme, a buscarme, porque ven un número considerable de personas y no nos vamos a vender como otros por cuestiones políticas para recibir favores de los políticos. Cuando yo tengo necesidad de algo, se lo pido a Dios, no al gobernador. Y no es prepotencia ni soberbia, no, es la verdad. ¿Qué le tengo yo que andar yo? Ay, señor gobernador, ¿me puede dar? Ayúdeme con unos ladrillitos para construir ahí afuera. No, yo le pido a Dios lo que necesito, ¿o no? Él es el dueño de todo. Punto. Pero me voy hacia el final. Hay cristianos que están resentidos por muchas cosas que les han pasado en la vida. Por naturaleza, la rebeldía está ahí arraigada. Pero esto provoca en algunos cristianos que se olviden de la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 5:43, Jesús está con sus discípulos ahí presentes y les dice:
¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y todos los que estaban ahí dijeron, no, sí, eso escuchamos. Ahora, Jesús citó Levítico 19:18. No vamos a leerlo, pero ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca en la escritura dice, y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, ¿qué pasó allí? Sí, ya lo intuyó, ya lo adivinó. Los líderes de Israel del tiempo de Jesús le habían añadido pensamientos que no eran de Dios. Oísteis que fue dicho, o sea, sí, en la sinagoga los rabinos nos enseñan que debemos de amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Y los enemigos de Dios son mis enemigos. Y yo los odio con todo mi corazón. Entonces Jesús los mira a todos y dice en el versículo 44, pero yo os digo, a ustedes les enseñaron eso, torcido, pero yo ahora les digo y les dejo bien claro, y esto es para cristianos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Exactamente en el mismo tenor de Pablo, de Pedro, de todos los primeros cristianos. Orad por los otros, por todos. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, o como dice otra traducción, para que ustedes demuestren que son hijos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover entre justos e injustos, o sea, sin distinción, bendice con la lluvia y los rayos solares. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo mismo hacen los publicanos o cualquier pecador. Y finalmente Lucas 6:27, palabras de Jesús, pero a vosotros, les dijo a sus discípulos, los que oís, así como ustedes están oyendo ahora, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. O sea, evita la bronca, evita el pleito. Mis seguidores mi reino no es este mundo. No sean como ellos, sean diferentes. Preséntenle la otra, pero no se metan en pleito. Y el que te quite la capa y aún la túnica, ni la túnica le niegues, déjesela. Queridos hermanos, quiero recordarles y exhortarles, pero sobre todo recordarles que este es el cristianismo en su esencia. En los conceptos más sencillos y básicos, este es el cristianismo. Este es el que yo aprendí, quiero vivir, quiero seguir viviendo y quiero enseñarles a ustedes. Lo demás, no quiero saber nada. Así es que no confundan la gimnasia con la magnesia. Ubiquen bien las cosas y oremos unos por los otros. Amén. Y ya vayamos orando por el próximo presidente o presidenta. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por la palabra, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y hoy hemos sido enseñados, corregidos, instruidos, reprendidos, redarguidos, porque tu palabra se puede usar de esa manera, Señor, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, hay muchos conceptos, muchas ideas que chocan, que se pelean con tu enseñanza, y hay una lucha
natural en todos los seres humanos, aunque seamos cristianos, hay esa lucha que es común en todos los seres humanos, pero en nosotros se arrecia más porque nosotros hemos declarado, hemos creído y decimos y proclamamos que estamos con Cristo. Y Cristo es la representación visible del Dios invisible, del Dios misericordioso, del Dios perdonador, del Dios paciente, que aún en su dolor ahí en la cruz intercedió por sus agresores. Esa es la doctrina de Jesús. Esa es tu enseñanza, Padre. Gracias, Jesús, porque instruiste bien a tus apóstoles y ellos nos dejaron tu palabra que hoy tenemos escrito en lo que llamamos la Biblia, las Escrituras, que son lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. En medio de las tinieblas que este mundo está envuelto, tenemos la iluminación de tu Espíritu en tu palabra, Señor. Y nosotros queremos ser bendecidores de todos los hombres, intercesores de todos los hombres. Por el padre de familia, por el dueño de la empresa donde trabajo, por el pastor de mi iglesia, por el gobernador, por el jefe de la policía, todos los que están en eminencia. Oramos, Señor, los ponemos delante de ti. Te damos gracias porque en tu misericordia y sabiduría y tu voluntad permisiva tenemos el presidente que tenemos, pero no podemos denostarlo porque estaríamos ofendiéndote a ti. Lo único que nos encargaste es oren por él, presenten, rueguen, hagan rogativas, oraciones, peticiones. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. El primer milagro que sucederá es que blindes nuestro corazón, Señor, para que en medio aún de lo que venga y de lo que suceda en el país, tengamos paz en medio de la tormenta. Y esto es porque levantamos un poquito los ojos para ver más allá de nosotros mismos y oramos por el que está en situación apremiante, difícil. Ponemos, Señor, todas estas peticiones, los que han mandado a mensajes pidiendo oración por sanidad, que aunque no los conocemos, tú los conoces, Señor. También los presentamos delante de ti y oramos unos por otros. Pon tu mano en el hombro de tu vecino que tienes ahí a un lado y ora por él. Al hacerlo, el otro va a orar por ti. Y esto es lo que debemos hacer, orar. Padre, oramos por el que está a nuestro lado, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, enfrente y detrás nuestro. Solo tú sabes la situación que está pasando, Señor, pero lo que yo te pida para mí, se lo deseo a él. Lo pido también para él. Si tiene problemas en su familia, Señor, ayúdale. Si no tiene trabajo, Señor, súplele uno. Si viene enfermo o está triste, está deprimido, Señor, alienta su corazón. Gracias, Señor, por el liderazgo espiritual de esta congregación. Bendícelo también, Señor, para siempre tener palabra para dirigir a tu pueblo. Oramos por las autoridades de este país, de todos los niveles, político, judicial, de todos los niveles, que tú, Señor, tengas a bien hacer algo por su salvación, llevarlos a través de nuestra intercesión al momento en el que tú te reveles a ellos, Señor. Sabemos que muchos te rechazarán, pero otros abrirán su corazón y te seguirán, Señor. Nuestro compromiso es orar por ellos siempre y no desmayar.
Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Nuestra esperanza eres tú. Y queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra. Y también, Señor, interceder por otros. Di conmigo una vez más. Oh Dios, tú oyes mi oración. Tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Una vez más. El que afirma las montañas con su gran poder. Ese eres tú, Señor. A ti levantamos nuestras oraciones. Te damos gracias por tu palabra. Digno eres, Señor. Amén. Dale un aplauso a Él.